Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a hablarles un poco sobre la regulación de la testosterona en los hombres, de cómo se lleva esta a cabo. Vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos que todo empieza y todo se regula por el hipotálamo y la pituitaria, que están en la cabeza, aquí. El hipotálamo libera el factor liberador, el GnRH, que este le dice a la pituitaria que debe de producir FSH, hormona folículo estimulante, y LH, la hormona luteinizante. La FSH estimula las células de Sertoli que se encuentran en los testículos para la maduración de las células espermatogénicas. La hormona LH estimula las células de Leydig, que igual se encuentran en los testículos, para la producción de testosterona. Esta testosterona, como ya les había dicho, ayuda al anabolismo, a la densidad ósea, a todo eso, y también estimula las células de Sertoli para la producción de espermatozoides. Y así es como se lleva este ciclo. Este es el eje HPTA. Mm, ¿Qué es lo que pasa? La testosterona, como ya habíamos visto, por medio de la aromatización, se convierte en estradiol, en estrógenos. En el cuerpo tenemos varios receptores, pero los que nos interesan son los receptores androgénicos, estrogénicos y progestogénicos. Mm, ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros administramos testosterona de fuera o otra sustancia que sea un andrógeno? Al hacer esto, los receptores de andrógenos que están en el cerebro se unen a estos andrógenos. Al unirse, el hipotálamo ve que ya hay un exceso de andrógenos y lo que hace es inhibir la producción del factor liberador. Ya no hay factor liberador. Y entonces la pituitaria ya no produce FSH ni tampoco LH. Esto hace que ya no haya estimulación de estas células y entonces el eje se inhibe. ¿Qué es lo que pasa cuando se inhibe el eje? Si es por mucho tiempo, estas células se dañan. Es por eso que cuando un efecto secundario de los esteroides es que los testículos se atrofian, va reduciendo su tamaño, ya que no tienen estimulación por medio de estas hormonas. Al ya no haber esa estimulación, el cuerpo pues ya no los necesita y se van encogiendo, se van atrofiando. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de aquí es como se hacen los posiclos, ya que nosotros al introducir testosterona o algún otro esteroide, por medio de la aromatización, se convierte en estradiol, en estrógenos. Estos van a aumentar. Al aumentar, mmm, les había dicho que los receptores que nos interesan son los de andrógenos, los de estrógenos y los progestogénicos. Todos estos receptores, cualquier sustancia que interactúe con estos receptores van a inhibir el eje, o sea, van a bloquear la producción del factor liberador. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los posiclos? En algunos se suele utilizar un inhibidor de aromatasa para que ya no haya tanta conversión a estrógenos. Y entonces así ya no se unirían al receptor estrogénico. ¿Qué hace eso? ¿Qué haría? Que el eje se vaya recuperando, ya que no habría estrógenos que se unan a los receptores de estrógenos en el cerebro. Y entonces ya poco a poco iría produciéndose el factor liberador. Y como vamos a cesar el uso de las sustancias que estamos usando, ya no habría exceso de andrógenos que se unan a los receptores de andrógenos del cerebro. Y entonces el eje se volvería a activar. Otra cosa que se suele hacer en los posiclos es el uso de SERMs. ¿Qué es esto? Los SERMs son moduladores del receptor estrogénico, moduladores selectivos del receptor estrogénico. Es decir, este se une a los receptores que tenemos en el cerebro de estrógenos. ¿Qué pasa? Se une, pero los SERM lo que tienen es de que se unen, pero no hacen ninguna función. Lo único que hacen es bloquear que los estrógenos, el estradiol, se una a esos receptores.
y entonces como se unen pero ya no tienen alguna función, alguna actividad, el eje se vuelve a activar. Con el paso del tiempo se vuelve a activar porque ve que ya no hay exceso de estradiol y como quitamos la sustancia, ya no hay exceso de andrógenos. Entonces, al ya no tener nada de eso, ni estrógenos que interactúan con el receptor estrogénico, ni andrógenos que interactúen con el receptor androgénico en el cerebro, el factor liberador se vuelve a producir. Al volverse a producir, de nuevo, otra vez, tenemos que la pituitaria produce FSH y produce LH. Y entonces esto estimula a través de nuevo todo para producir su propia testosterona. Pero esto lleva tiempo, en lo que se aclaran todos los metabolitos, es decir, en lo que ya no hay exceso de andrógenos ni de estrógenos. Mm, Otra cosa que es importante decir es que, por ejemplo, si tú eres de los que hace ciclo y posciclo, ah, no es recomendable que uses sustancias como el DECA, bueno, las nandrolonas, el DECA, el NPP, la trembolona, porque esas se meten con el receptor estrogénico y con el receptor progestogénico. Y esos receptores son mucho más potentes, más fuertes y más difíciles de que se aclaren para inhibir el eje, o sea, inhiben mucho el eje, por mucho tiempo. Hay estudios donde con una administración de 50 miligramos de DECA, solamente una sola administración, los metabolitos tardaron un año en aclararse y es lo que se tardaría es lo que se tardaría para que el eje vuelva a funcionar, para que vuelva a haber factor liberador. Otra cosa importante que hay que decir es que si ya llevamos mucho tiempo con el uso de sustancias, estas células se dañan, las células de Sertoli y las células de Leydig, los testículos se dañan. Entonces, aunque ya no tengamos exceso de andrógenos ni tampoco exceso de estrógenos, aunque el hipotálamo mande a producir el factor liberador y ya haya FSH y LH, pero si estas células ya se dañaron mucho, ya no va a haber una producción de testosterona normal, es decir, va a estar baja y ya no se puede recuperar, dependiendo del daño que tengan estas células. ¿Qué otra cosa? Creo que eso sería todo. Eso sería todo por este video. Espero haberles aportado algo de información y nos vemos en el siguiente. En el siguiente hablaré de la regulación, pero en mujeres. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.